¿Empezamos? Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches, señores. Vamos a dar inicio a este encuentro que con mucho gusto estamos nosotros cobijando en esta organización, que es una cooperativa cultural artesanal, quien preside don Manuel Fernández Flores como presidente de esta asociación, y por parte de Brújula Metropolitana, que es un círculo de estudios que todos conocen, cuyo objetivo principal es la formación ciudadana. Y para eso también pues tenemos la colaboración de importantes y de interesantes personalidades que nos permiten reflexionar sobre los temas que más nos competen como ciudadanos. Y en este caso, pues con la invitación que nos hizo la Universidad Autónoma Metropolitana a través de Markov, para que compartiéramos este evento que es de trascendencia para todos los trabajadores y sobre todo trabajadores, pero también para estudiantes y estudiosos, y sobre todo para gente como nosotros que tenemos intereses en poder llevar un buen vivir y de buscar alternativas de economía viviendo sobre todo en esta crisis que existe, que nos provoca el neoliberalismo. Entonces, el día de hoy vamos a pasarle la palabra al compañero Marcos, que va a ser el que presente a los estudiosos que van a hablar sobre los diferentes tratados de libre comercio, o como se les conoce, y cómo afecta precisamente a todos los trabajadores de América Latina. Muchísimas gracias por su presencia y esperemos que mañana y el sábado sea una fructuosa labor de trabajo y de difusión por parte de ustedes, porque esta temática se tiene que dar a conocer y estas oportunidades son pocas. Sí, claro. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a todos y todas ustedes. En primerísimo lugar, lo que quisiéramos es solidarizarnos con el movimiento estudiantil y popular que se está desarrollando en estos momentos, de indignación por estos asesinatos de estos compañeros de la Normal Rural, y también de los compañeros que fueron asesinados por el ejército en Tlatlaya. Hemos participado en las marchas, sabemos que muchos de ustedes también, la cooperativa ha participado en las marchas, y bueno, mostrar nuestra solidaridad con los padres de familia. Ojalá que sigan vivos estos compañeros asesinados, bueno, esperamos que no, ¿verdad?, asesinados, pero en todo caso, pues, veremos cómo se desarrolla esto en el futuro. Entonces quisiera yo decirles brevemente de qué trata este encuentro y presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Este es el primer encuentro regional de la región de América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos, América Central y el Caribe, para discutir, analizar, presentar experiencias sobre lo que hemos llamado la economía de los trabajadores. Este es el primer encuentro regional, pero ya se han realizado otros 4 encuentros internacionales. El primero fue en Buenos Aires en el 2007, el segundo fue en el 2009, también en Buenos Aires, el 2011 tocó a México, ahí es donde cobró un verdadero sentido internacional estos encuentros. Después 2013, que fue en Brasil, y este año se van a realizar estos 2 encuentros regionales. El primero es de América del Norte, el segundo va a ser aquí en México, el que estamos realizando ahorita. El primero se hizo de la región de América del Sur, que se acaba de realizar hace un mes, 15 días, en Buenos Aires. Otro anterior a ese que también se hizo este año fue la región de Europa, que se realizó en Marsella. Entonces la idea es hacer estos encuentros en los años pares,
que sean internacionales, es decir, en los años impares son internacionales. Es decir, el próximo año 2015, la idea es realizarlo en Caracas, Venezuela, para aprovechar de toda la experiencia que tienen los venezolanos en la organización de otras formas de organización económica gestionada por los trabajadores. Y bueno, no sabemos exactamente dónde se realizará la siguiente regional, posiblemente en Canadá o algo por el estilo, ¿verdad? No sabemos todavía, pero les informaremos. El día de hoy el encuentro es aquí en la cooperativa, que gentilmente nos han prestado, nos han ofrecido el local los compañeros de la cooperativa. Les agradecemos enormemente. La sesión de mañana y el sábado es en la Universidad Obrera, ¿verdad? Espero que todo el mundo sepa dónde es, en la San Ildefonso, ¿verdad? Entonces, este encuentro tiene por objeto discutir en la región de América del Norte los problemas vinculados a esta otra economía. Los temas centrales son el día de hoy los trabajadores de América Latina frente a la agenda imperialista de los llamados tratados de libre comercio, etcétera, de nuestro vecino del norte. Nos toca, por ser de la región del norte, pues enfrentarnos a ese marco económico, político, social que implica estar vinculados a la economía imperialista por excelencia del planeta entero, ¿verdad? Entonces es como muy importante ubicarnos en ese contexto. Después, la idea es discutir los desafíos a los derechos laborales conquistados por los trabajadores y en particular las experiencias y alternativas de las luchas de los trabajadores por otra economía. En segundo lugar, un capítulo especial por la situación particular de México, la lucha general de los trabajadores contra el capitalismo extractivista, depredador. Es decir, sabemos cómo toda la política del gobierno actual es entregar los recursos naturales, la mano de obra y la intelectualidad mexicana a los intereses de las empresas transnacionales y del imperio, ¿verdad? Entonces, eso era un punto importante. Luego, otro punto, los trabajadores de la región ante las formas extremas de explotación del trabajo. Ese es un tercer eje. Sabemos pues que en este modelo neoliberal imperante globalmente, y en particular muy extremo en México, es toda esta cuestión de la reducción de las condiciones laborales, eliminación de los seguros sociales, de la seguridad social, explotación exacerbada, extrema de los trabajadores, bueno, ya todo el mundo sabe, la venta de niños, la prostitución generalizada, etcétera, etcétera, que forma parte de todo este sistema flexibilizador, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la discusión de ese punto. Y luego, el punto que más llega al corazón del evento es los desafíos que se presentan ante las formas emergentes de la economía de los trabajadores. Sabemos pues que hay una serie de experimentos que se están llevando a cabo mundialmente, de muy diversos tipos, organización de cooperativas, guardias, policías rurales, guardias comunitarios, fábricas recuperadas, este fenómeno en Argentina, que ya está ocurriendo en Europa también, en fin, y bueno, y las luchas tradicionales, desde hace siglo y medio quizás, de la búsqueda de nuevas formas de organización alternativas al capitalismo, ¿verdad?, que cobran muy diversas formas, pero en particular una es la lucha por el socialismo, ¿no?, que también sería otro aspecto a considerar. Y luego, más en particular, lo que nos interesa es ver
más en concreto algunas experiencias, etcétera, que tienen que ver con los desafíos organizacionales y tecnológicos de estos experimentos sociales, ¿verdad? O sea, hay problemas muy fuertes cuando se inician estos experimentos, las fábricas recuperadas, las cooperativas, las comunidades, que bueno, tienen que competir en un mercado capitalista, se tienen que enfrentar a toda una serie de desafíos que implica la organización capitalista de la producción, del comercio, y los problemas tecnológicos, y bueno, y un capítulo especial sobre las condiciones de salud también de los trabajadores, que es otro aspecto que se va a manejar aquí. Y luego las experiencias, diferentes experiencias, hay muchos compañeros aquí que traen, vienen de cooperativas, vienen de comunidades, vienen de diferentes partes que quieren exponer las diversas formas de autogestión comunitaria y territorial, tomando en cuenta pues si son del campo, si son de la ciudad, etcétera, etcétera. Y finalmente, la última discusión, que sería la lucha por la unión internacional de las clases trabajadoras. Es decir, no se trata meramente de luchas locales, regionales o nacionales, también se trata de luchas internacionales globales. El capitalismo se está globalizando, las luchas se tienen que globalizar y los trabajadores tienen que globalizar su solidaridad, sus luchas, etc. Bien, entonces esta mesa en particular va a ser sobre el primer tema, sobre la agenda imperialista de los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Entonces tengo el honor de presentar a ustedes de mi izquierda a derecha, al profesor Alejandro Álvarez, de la Facultad de Economía de la UNAM, muy conocido seguramente por muchos de ustedes. Él ha sido muy activo en estas cuestiones intelectuales de estudio de estos fenómenos durante muchísimos años, no quiero decir cuántos. Entonces, pues es un experto en estas cuestiones, ¿verdad? Entonces me parece muy importante lo que él nos tenga que decir el día de hoy. Y también a mi izquierda, el profesor Jaime Stay, de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también desde hace muchísimos años encabeza, es uno de los fundadores de la REDEM, que ustedes lo pueden ver en internet, Red de Estudios de la Economía Mundial. Se dedican a un grupo compacto, muy interesante, que desde hace muchos años está estudiando los fenómenos de cómo se va desenvolviendo la economía mundial. Y finalmente a mi derecha, el compañero Bob Stone, un compañero nuestro que conocemos desde hace, pues en estas lides de la autogestión de los trabajadores, la economía de los trabajadores. Ellos son activistas de hace muchos años también. Actualmente viven en San Miguel Allende, donde tienen el Centro para la Justicia Global, que es un centro que se dedica a estudiar, es una red mundial también de compañeros que se dedican a estudiar los fenómenos de la autogestión, de la lucha de los trabajadores, etcétera. Ellos podrán explicarlo con más cuidado. Y entonces empezaríamos en el orden que está en el programa, el compañero Jaime Stay. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Y quiero empezar agradeciendo la invitación para participar en este primer encuentro regional. De acuerdo a lo que me comentó Marco cuando tomamos contacto hace algunas semanas, la idea de mi parte va a ser el presentar un panorama que por fuerza va a ser bastante apretado, bastante breve, acerca de algunas de las tendencias que hoy uno puede identificar que están presentes a nivel mundial
colocando el mayor énfasis en aquellas que tienen que ver más directamente con América Latina y aquellas que están relacionadas con la situación, con las posibilidades, etcétera, de los trabajadores. Entonces, mi exposición va a ir en ese sentido. Partiría de algo que creo que es bastante obvio. Estamos hoy a punto de finalizar el año 2014 en una crisis que tiene un carácter global y que inició hace ya alrededor de 6 años. Desde el 2008, en algunos sentidos ya desde el 2007, y con mucha fuerza en el año 2009, se dejó sentir un profundo deterioro del funcionamiento económico mundial. Deterioro que empezó en Estados Unidos, que se extendió al resto del mundo muy rápidamente, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, pero que se extendió al resto de la economía, a todos los demás sectores de la actividad. Y esa crisis, que empezó ya hace más de 6 años, es bastante claro que sigue estando presente. De repente aparecen ahí artículos, análisis, que dicen que a lo mejor ya se superó, que es probable que se hayan sentado las bases para volver a un funcionamiento como el que había antes de la crisis, pero yo diría que en términos generales sobran las evidencias de que la economía mundial sigue en el interior de ese profundo deterioro que tuvo su arranque hace ya más de 6 años. Un deterioro que tiene expresiones diferenciadas en las distintas regiones del mundo, que tiene fuerza distinta según el momento en que uno centre la atención de los últimos 6 años, y que, por ejemplo, en los años más recientes, desde hace unos 3 o 4 años, ha centrado su impacto negativo en los países de Europa. Y dentro de los países de Europa, particularmente los países de la zona del euro, varios de los cuales están siendo sujetos de programas de ajuste, en parte con la participación del Fondo Monetario Internacional y con la participación de otros órganos comunitarios de la Europa, la llamada tríada, que son programas de ajuste que mucho recuerdan a lo que ocurrió en América Latina en los años 80. Si uno revisa el contenido de esos programas de ajuste, resulta evidente que se trata, una vez más, frente a una situación de crisis, de un proceso de socialización de pérdidas. Esta idea de que cuando son ganancias son privadas y cuando aparecen las pérdidas se vuelven sociales, se trasladan al conjunto de la sociedad a través del Estado. ¿Ya? El Estado es el que se encarga, el que asume las pérdidas, pero claro, el Estado las asume en nombre de la sociedad, ¿ya? Redefiniendo sus prioridades de gasto público, que en el caso de Europa ha significado un golpeteo sistemático a las condiciones de vida de los trabajadores europeos. En este momento yo diría que hay una arremetida, que no es la primera, pero sí es muy fuerte, en contra de lo que pudiera haber quedado todavía del llamado estado de bienestar. A través de estos ajustes que se están haciendo en economías como la española, como Portugal, como Grecia, se han redefinido por completo las condiciones de funcionamiento de los mercados laborales. Se ha sometido a un nuevo proceso de la llamada flexibilización que mencionaba Marco hace un momento. Y por lo tanto, lo que interesa destacar es que, a pesar de que la crisis que hoy se vive pudiera leerse y debería leerse como un cuestionamiento que la propia realidad impone al funcionamiento del neoliberalismo,
no hay señales de que la salida de esa crisis se esté intentando a través de alternativas distintas al proyecto neoliberal en el caso de los países desarrollados particularmente, y dentro de ellos en el caso de Europa. Con esto que estoy diciendo se reafirma lo que yo considero que son dos tendencias centrales del neoliberalismo. La primera de ellas es una redefinición profunda de las relaciones entre el capital y los trabajadores, no solo ahora con estos programas de ajuste en Europa, sino desde hace ya varias décadas. Si uno recuerda cómo fueron los inicios del neoliberalismo, por una parte los inicios aquí en América Latina, particularmente en el Cono Sur, a través de dictaduras militares, y por otra parte en los países desarrollados, particularmente a través de las políticas de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra. Está muy claro que el neoliberalismo significa una redefinición muy profunda de esas relaciones entre el trabajo y el capital, en contra del trabajo y a favor del capital. Yo diría que todo lo que se podía redefinir en esa dirección intentó ser redefinido. Todo lo que tenía que ver con las condiciones de trabajo, con la definición del salario, con aquel Estado que en el caso de los países desarrollados jugaba en las décadas anteriores a los 80 un cierto papel de colchón en las relaciones trabajo-capital, el llamado estado de bienestar, que en los países desarrollados tuvo algunos contenidos importantes, diría yo, mucho más que en América Latina. Todo ese proceso de creación de condiciones relativamente menos desfavorables hacia los trabajadores, que se fueron dando como resultado de las propias luchas de ellos, yo diría todo eso ha sido sujeto de un proceso muy profundo, muy radical, muy agresivo de desmantelamiento desde los años 80 en adelante. Y en ese sentido lo que viene ocurriendo como parte de la crisis actual de hace ya 6 años puede ser claramente ubicado en el interior de esa tendencia a la redefinición de las relaciones entre el trabajo y el capital. En segundo lugar, otra característica que también creo que es muy importante del neoliberalismo y que está vinculada con lo anterior es un proceso muy acelerado de liberalización del movimiento del capital a nivel mundial y bajo todas sus modalidades. A lo que hemos asistido desde los años 80 en adelante es a un proceso de ofrecer las máximas facilidades, garantías, canonjías posibles a los grandes capitales para que se desplieguen globalmente. Si uno hace un recuento de qué cosas se han hecho en los últimos 30 años que apuntan en esa dirección, son una multitud de cambios que se han introducido para que el capital pueda desplegarse sin mayores trabas. Y dentro del capital, genéricamente hablando, en particular los grandes capitales, las grandes empresas productoras y las grandes empresas dedicadas a las finanzas. Por lo tanto, lo que hay, en mi opinión, es, a partir de la implantación del neoliberalismo, estas dos grandes tendencias. Fácilmente uno podría agregar otras, solo lo menciono en 10 segundos. El neoliberalismo implica también una suerte de redefinición cultural. El neoliberalismo es mucho más que un proyecto económico, aunque yo estoy destacando dos componentes claramente económicos. El neoliberalismo es un proyecto cultural a través del cual se imponen un conjunto de valores tales como el individualismo, el egoísmo, la lucha por sobresalir frente a los demás, y por lo tanto valores tales como la solidaridad, etcétera, tienen poco que hacer en un escenario como el que ha ido construyendo, desgraciadamente con algún nivel de éxito, el neoliberalismo a nivel mundial.
Por lo tanto, yo diría que esos dos rasgos que mencioné, en el aspecto económico, no solo son centrales en la aparición del neoliberalismo y en su desenvolvimiento, sino que siguen estando claramente presentes hasta hoy. Y los dos rasgos están relacionados. Hay un disciplinamiento de lo laboral frente al capital que incluye estas facilidades múltiples al libre desenvolvimiento de los capitales bajo todas sus modalidades y en todos los espacios posibles. Hay una suerte de hipermercantilización de la vida económica. Si uno hace un recuento, es impresionante la cantidad de espacios que se han ido mercantilizando y que no lo estaban por completo hace 20, 30 años. Hay una cantidad de cosas que uno suponía ajenas al mercado y que tenían un funcionamiento relativamente ajeno, entre otros un funcionamiento a través de la propia gestión estatal, y que se han ido privatizando y transformando en mercancías, incluyendo los territorios. Lo menciono porque marco la síntesis que hacía de los objetivos de este encuentro, de estos días de trabajo del encuentro. Mencionaba el tema del extractivismo. El extractivismo es una expresión muy aguda de este proceso de mercantilización de la naturaleza. Mercantilización extrema de la naturaleza y de todo aquello que hace 2 décadas aparecía relativamente a salvo de caer en la dinámica de funcionamiento del mercado. Como parte de este proceso de hipermercantilización, de redefinición de las relaciones entre el trabajo y el capital a favor del capital, y de liberación de manos, de otorgamiento de todas las facilidades posibles a los grandes capitales para que puedan moverse a su antojo a nivel mundial, aparece con mucha fuerza el tema de la apertura económica. Creo que no necesito detenerme mucho en eso. Todos hemos asistido aquí en México, como uno de los casos más extremos, diría yo, de América Latina, y desgraciadamente hasta hoy más duraderos, de un proceso de apertura sumamente rápido, sumamente profundo. Hoy, la vida económica de una buena parte de los países está mucho más sujeta que en cualquier momento anterior al movimiento del capital a nivel global. Esta idea de que hoy todo se vende y se compra respecto del exterior, y todo capital que quiera instalarse en algún país puede hacerlo sin estar sujeto prácticamente a ninguna norma. Y como parte de este proceso de apertura económica, aparece con mucha fuerza, en el caso de la relación entre Estados Unidos y América Latina, el tema de los tratados de libre comercio. Desde luego que en el intento estadounidense de imponer condiciones de vinculación económica hacia América Latina, un carácter pionero lo tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no solo fue el primero con los distintos países de América Latina, sino que además en ese Tratado de Libre Comercio se sentaron las bases de lo que después se ha ido reproduciendo como estrategia estadounidense hacia la región. El segundo intento estadounidense afortunadamente fracasó. Fue el área de libre comercio de las Américas. Ustedes recuerdan el primer planteamiento respecto de esa área, del llamado ALCA. El primer planteamiento respecto del ALCA fue de 1989, prácticamente cuando se estaba empezando a negociar el tratado con México. Se avanzó bastante, se logró definir una agenda, se definieron un conjunto de temas, pero finalmente el ALCA fracasó. Sin embargo, el ALCA fracasó, pero los contenidos del ALCA está claro que siguen estando presentes
y que se han ido concretando a través de la firma de tratados de libre comercio de Estados Unidos con distintos países latinoamericanos. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, estuvo la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, después se firmó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, con República Dominicana, con Perú, con Colombia. En este momento hay un grupo importante de países de América Latina que tienen firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. De tal manera que esos tratados bilaterales, digamos, de libre comercio, se han constituido en la manera a través de la cual Estados Unidos logra ir imponiendo en esa relación bilateral la agenda que no logró imponer a nivel continental. Si uno revisa qué se pretendía por parte de Estados Unidos a través del ALCA, cuáles eran los contenidos del ALCA, y si uno compara esos contenidos que se estaban negociando en el ALCA con lo que efectivamente se ha firmado entre Estados Unidos y los distintos países de la región, las semejanzas son muchas. E incluso uno podría decir, a través de los tratados bilaterales, Estados Unidos logra más todavía de lo que pretendía y no obtuvo a través del ALCA. Simplemente por la idea de que al negociar bilateralmente es más fácil todavía imponer sus condiciones. Uno pudiera identificar una suerte de escalera en que la estrategia estadounidense de vinculación con el resto del mundo aparece muy claramente en la Organización Mundial de Comercio, se reproduce en el ALCA con más fuerza, con más ambición que en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y se reproduce todavía con mayor ambición, con mayor fuerza, con mayor profundidad, en este conjunto de tratados de libre comercio que Estados Unidos ya tiene firmado con distintos países de la región. Por lo tanto, lo que me interesa destacar es que hoy el neoliberalismo sigue estando claramente presente, y dentro del neoliberalismo este conjunto de imposiciones que tienen que ver con el predominio de una agenda definida desde el norte, de una agenda que en el caso de América Latina y el Caribe está claramente definida desde los Estados Unidos, y que la crisis mundial que hoy estamos atravesando en definitiva no parece estar haciendo mayor mella, no parece estar significando ninguna redefinición profunda en esa agenda. A pesar de la profundidad de la crisis, a pesar de las múltiples muestras de que esa crisis marca un alto que la propia realidad le impone al proyecto neoliberal, esto de que la propia crisis expresa los problemas que el neoliberalismo ha ido generando con su desenvolvimiento desde hace ya varias décadas, yo diría que a pesar de todo eso, parece que en algunos sentidos el criterio fuera algo así como, ante el abismo, un paso al frente, una cosa de ese tipo, lo que algunos llaman una fuga hacia adelante. O sea, me encuentro con un conjunto de problemas y en vez de redefinir, en vez de cambiar de rumbo, lo que hago es insistir en la misma dirección. Esto último que estoy diciendo creo que es claramente aplicable para el caso de México. En México hoy, en algunos sentidos, se vive algo parecido a lo que ocurrió en la crisis de la economía mexicana de fines del 94 y del año 95. Es una crisis que ya dejaba claramente al descubierto los grandes problemas que significaba el funcionamiento neoliberal de la economía. Y lo que se hizo en aquella época fue acentuar ese funcionamiento. Lo que hizo el gobierno de la época, Zedillo, Ernesto Zedillo, fue profundizar las privatizaciones, echar a andar el Fobaproa, un proceso absolutamente descarado de
al igual que hoy en Europa, de socialización de pérdidas. Yo diría que en México hoy en buena medida estamos ante un proceso semejante, ante un conjunto de graves problemas que el desenvolvimiento del neoliberalismo deja de manifiesto. Lo que se hace es asumir que los problemas no están en el neoliberalismo, sino en la falta de profundidad con que él ha sido aplicado, y lo que se hace es acentuar su aplicación y echar a andar el paquete de reformas que hoy todos estamos conociendo y estamos sufriendo. Termino solo con una mención. El panorama que he esbozado muy rápidamente es un panorama que tiene poco de positivo, que tiene poco de optimismo, porque creo que la propia realidad mundial, la propia crisis por la cual hoy se atraviesa y la propia realidad mexicana obliga a presentar un panorama de ese tipo. Sin embargo, junto con eso están ocurriendo cosas, y están ocurriendo cosas en sentido contrario. Incluso en México, a pesar de que México no es el ejemplo del cual uno puede extraer el mayor optimismo respecto de una construcción de alternativas al neoliberalismo, porque eso está absolutamente lejos de cualquier estrategia gubernamental, e incluso yo diría de buena parte del espectro político mexicano. A pesar de eso, en América Latina sí están ocurriendo cosas y sí se están construyendo alternativas. No me voy a detener en eso, pero sí quiero terminar señalando que un panorama con estos tintes negativos, que es el que he reseñado, habría que confrontarlo con un nivel de oposición, de descontento y de movilización que es creciente en muchos lugares y que en el caso de América Latina se transforma en estrategias alternativas de desarrollo. Hoy se están viviendo procesos muy importantes, muy interesantes, no solo antineoliberales, en los países que todos conocemos, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Por lo tanto, me interesaba terminar mencionando esto, porque como siempre ocurre en el mundo, no hay tendencias que se desenvuelvan sin que aparezcan tendencias opuestas, y lo que hay es un campo de conflicto, un campo de batalla, en el cual el neoliberalismo no tiene por qué ser la única opción que siga estando presente en las décadas por venir. Gracias.